Madre mía, la bomba que acaba de saltar con Can Yaman y Francesca Chillemi. Ya se sabe por qué rompieron y, ojo, que esto tiene tela. Todos pensábamos que era algo normal, una de esas rupturas que pasan en Hollywood, ¿verdad? Que si agendas, que si la distancia, que si el estrés de las cámaras. Pero nada más lejos de la realidad. Parece que el verdadero motivo es muchísimo más picante. A ver, para ser honestos, cuando empezaron a salir juntos, ¿quién no flipó? Él, el turco más deseado, y ella, la italiana espectacular. Una pareja de infarto. Y las fotos que compartían, qué amorcito. Parecía que iban en serio, que lo nuestro era de verdad, ¿no? Pero de repente, ¡zas! Se acaba todo. Y claro, los rumores empezaron a volar. Que si Can le fue infiel, que si Francesca se aburrió, que si sus familias no se llevaban bien, un montón de tonterías. Pero la verdad, la que ahora ha salido a la luz, os aseguro que es mucho más jugosa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay un tercero en discordia. Y no uno cualquiera. Dicen las malas lenguas, y parece que con bastante fundamento, que Francesca ha vuelto a los brazos de un ex. Sí, habéis oído bien. Un ex que al parecer no es poca cosa. Muchos dicen que este ex es un empresario muy influyente, de esos que tienen mucho poder y sobre todo, mucho dinero. Y claro, ¿quién puede competir contra eso cuando el corazón te llama a otro lado? Dicen que se reencontraron hace poco y que la chispa saltó de nuevo. Imagínense la situación para Can. Para ser sinceros, no me extraña que Francesca se haya podido sentir atraída por alguien así. No digo que Can no sea un bombón, pero a veces el corazón tiene estas cosas. Y si encima el ex es un hombre con una vida mucho más estable, más consolidada, pues mira, se entiende. Pero la verdad es que esto deja a Can Yaman en una posición bastante delicada. Imagínense tener que ver cómo la mujer que quieres vuelve con otro. Y más si este otro tiene esas características que he mencionado. Debe ser un golpe durísimo para su ego, y más para su corazón. Lo que yo sospecho es que Can, al darse cuenta de que Francesca no estaba completamente volcada en él, decidió dar un paso atrás. No le quedaría otra, ¿no? Nadie quiere estar con alguien que tiene la cabeza en otro sitio, ni siquiera en el pasado. Y ahora, con esta información, todo cuadra. Las miradas que se lanzaban en público, la actitud un poco distante de Francesca en algunos eventos. Todo cobra sentido. No era que no se quisieran, era que el pasado de ella tiraba mucho más fuerte. Esto abre un debate interesante, ¿no creéis? ¿Creéis que Francesca ha hecho bien en volver con su ex pensando en un futuro más seguro? ¿O pensáis que debería haber luchado un poco más por la relación con Can, que era más apasionada? Yo sinceramente creo que son cosas del corazón que no se pueden controlar. Y si ella sentía que su futuro estaba con ese empresario, pues allá ella. Pero la pena para los fans de Can Yaman es grande, lo reconozco. Así que ya sabéis, la razón oculta de la crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi no es un lío pasajero, es un reencuentro con el pasado. Y eso, amigos, cambia todas las reglas del juego. Ahora la pregunta clave es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman se recuperará pronto de esto o que esta ruptura le afectará mucho? Dejad vuestra opinión en los comentarios.